Hoy te cuento la historia de un chico huérfano, el cual luego de perder a su padre a manos de un demonio, tuvo que hacerse cargo de su hermano menor, convirtiéndose en un cazador de demonios, para así algún día cobrar venganza por la pérdida de su padre. Sin embargo, para su mala suerte, a diferencia de su hermano menor, que había sido bendecido con un enorme potencial, él contaba con muy poco poder mágico para enfrentar a entes paranormales. Aún así, no se rindió y usó eso a su favor, entrenando su cuerpo al límite y perfeccionando su técnica con las espadas que su padre le heredó, las cuales contaban con el poder suficiente para enfrentar a cualquier demonio, consiguiendo el poder suficiente para hacer frente a demonios de clase alta. Y a pesar de ser un simple humano, estaba al nivel de los cazadores más poderosos y en el camino conquistando una especie de diosa. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo The Guardian Legend. La historia comienza explicándonos cómo hace 1000 años el rey demonio lideró un ejército para acabar con los humanos. Por suerte, el dios del combate, quien era el único capaz de enfrentarlo, se opuso a él, aunque en medio de la batalla recibió un ataque que lo dejó al borde de colgar los tenis. Aún así, antes de perder la vida, utilizó el poco poder que le restaba para sellar al ejército. Eso sí, al hacerlo su cuerpo se dividió en varios fragmentos que se esparcieron por todo el mundo. Después de esto nos presentan a nuestro prota, Yue, el cual trataba de proteger a su hermano menor, Xiao, mientras su casa estaba por derrumbarse. Por suerte, ambos consiguieron salir justo antes de que el lugar colapsara. Y por cierto, los derrumbes estaban siendo provocados por el padre de los chicos, que hacía frente a un demonio de clase alta, y el cual había conseguido ponerlo contra las cuerdas. Al notar esto, el prota quiso ayudarlo, llamando la atención de la criatura, pero su padre, luego de ponerlo a salvo, le dijo que aún no contaba con el nivel suficiente para una batalla de esa magnitud, así que lo mejor era que se pusiera en marcha el lugar que habían acordado. Tras esto, continuó su batalla contra el demonio, con el que sus fuerzas parecían estar prácticamente al mismo nivel. Pero luego de un rato, gracias a algunas de sus técnicas, fue capaz de neutralizar por un tiempo al demonio, tiempo que utilizó para ponerse en marcha junto a Yue al lugar del que le habló, en el camino explicándole que tenían poco tiempo, ya que el tipo de antes era el demonio Ashura, especializado en eliminar cazademonios como ellos, así que era cuestión de tiempo para que los localizara. Y después de un rato de viaje, llegaron a una especie de templo en el que el padre de los chicos resguardaba algo muy importante, y utilizando una especie de sellos ninja, logró abrir una compuerta secreta en la que se ubicaba un artefacto legendario, y el cual le pidió a Yue que resguardara hasta que su hermano tuviera la edad suficiente para manejarlo, ya que ese era su destino. Pero además le entregó a este último las espadas cazademonios que habían sido heredadas de generación en generación en su familia, diciéndole que a pesar de que no contara con demasiado maná, estaba seguro de que se convertiría en el mejor sucesor para dichas armas, y pidiéndole que las usara para proteger a su hermano. Tras esto, su padre los llevó a un lugar más profundo en el santuario, el cual según él sería su última esperanza para acabar con el demonio Ashura. Esto ya que utilizaría el poder espiritual en él para llevar a cabo una especie de sello. Por suerte su plan dio resultado, ya que una vez Ashura selló su rastro, hasta ellos, el tipo usó las instalaciones para sellar de una vez por todas al demonio, que había estado acabando con los de su clan. Sin embargo, cuando todo parecía solucionarse, un demonio con forma humana apareció tras el padre para causarle una herida mortal, diciéndole que todo este tiempo había estado tras ellos. Aún así, con su último aliento, usó su maná para transportar a los protas a otro lugar, antes de que la demonio los alcanzara, quien únicamente pudo causar una herida en el rostro del prota. Después de esto, damos un salto en el tiempo, donde varios años habían transcurrido, y Yue se había convertido en un cazador clase A, quien junto a su hermano solían completar todo tipo de misiones, desde cazar demonios de clase media, hasta deshacerse de estafadores que intentaban timar a la gente, haciéndose pasar por cazadores. Por cierto, el chico, tal como se lo había dicho su padre, a pesar de no contar con poder mágico, fortaleció su cuerpo al máximo, para sacar todo el potencial de las espadas cazademonios. Pero eso no es lo importante es que Xiao había cumplido
cumplido la edad suficiente para convertirse en un cazador como su hermano. Así que Yue llevó a cabo el ritual para su iniciación formal, y tras hacerlo le entregó el artefacto que su padre le pidió que resguardara hasta que Xiao tuviera la edad suficiente, y al cual resultó ser una especie de barra de metal. No obstante, Xiao no parecía entender del todo para qué podría utilizarlo, o cuál era su función. Y al igual que él, Yu no sabía para qué servía, ya que su padre no le dio más información. Por otra parte, mientras ambos conversaban, fueron visitados por un anciano del pueblo cercano, quien les informó que su hogar estaba siendo atacado por un demonio con forma de gato, a lo que Yue no le prestó mucha atención, ya que creía que solo se trataba de otro estafador como el de antes. O bueno, eso hasta que escuchó que dicho demonio portaba una especie de cascabel, recordando cómo el demonio que había acabado con su padre portaba uno similar. Así que, impulsado por su sed de venganza, se dirigió a dicho pueblo, el cual había sido rodeado por una espesa energía demoníaca, y sus habitantes no estaban por ninguna parte. Una vez dentro, mientras exploraban, ambos hermanos terminaron separándose a causa de la neblina, y mientras Yue buscaba a Xiao, fue interceptado por una especie de demonio gato, la cual atacaba desde sus puntos ciegos, consiguiendo ponerlo contra las cuerdas, o eso era lo que creía, ya que al prota le bastó una de sus técnicas con la espada para dejarla fuera de combate. Al verse acorralada, la demonio le suplicó que no la eliminara, ofreciendo incluso pagarle con su propio cuerpo. Pero Yue, al ver que era una demonio insignificante, le dijo que se largara. Aún así, apenas bajó la guardia, la hija de Fruta quiso atacarlo por su punto ciego, aunque en realidad el chico nunca la perdió de vista, y con un solo corte acabó con su vida. Mientras tanto, Xiao, al igual que Yue, se había topado con otro demonio de clase baja, pero a diferencia de su hermano, estaba teniendo muchos problemas, ya que el gato parecía ser muy superior. Por cierto, el prota estaba observando su batalla sin tomar parte para comprobar en qué nivel estaban las habilidades de su hermano. Pero al final tendría que intervenir, ya que el chico fue puesto contra las cuerdas, o eso hasta que el artefacto de antes comenzó a emitir un resplandor enorme, otorgándole el poder suficiente al chico para neutralizar a su oponente de un solo golpe. Mientras tanto, el prota, que observó toda la escena, quedó impactado con el poder que su hermano había empleado. Ni siquiera sabía de dónde lo había obtenido. Aún así, el chico pareció haber actuado de manera inconsciente, siendo dominado por el poder del báculo. Por otra parte, cuando el demonio, que aún continuaba con vida, quiso escapar, fue detenido por Yue, quien tenía algunas preguntas para hacerle acerca del cascabel de antes y sobre quién se lo había dado, algo a lo que el gato demonio se negaba a responder. O bueno, eso hasta que observó el aura asesina con la que Yue lo amenazó, notando que ese chico había acabado con cientos de su especie. Sin más opción, explicó que había sido enviado a acabar con ellos por órdenes de una mujer, pero cuando se le informaba, una especie de restricción en su cuerpo para impedir que hablara se activó, creando una enorme explosión que acabó con su vida, y de la que el prota tuvo que proteger a su hermano con su propio cuerpo. Por cierto, toda la escena había sido observada por una especie de cazadores inmortales que estaban tras el báculo de Xiao, así que ahora que conocían su ubicación, irían tras él. Mientras tanto, el prota consiguió proteger a su hermano de la explosión. Eso sí, recibió heridas bastante serias por el impacto, pero no le prestó mucha atención, y más bien felicitó a Xiao por su primera victoria como cazador, explicándole que tenía mucho más potencial que él, así que debía continuar esforzándose, más ahora que incluso tenía su propia arma mágica. Eso sí, el prota quedó bastante intranquilo por lo que el tipo de antes le dijo, ya que ahora sabía que alguien estaba tras sus cabezas. Por otra parte, los cazadores de antes se hicieron presentes en el lugar, exigiéndole a los protas que les entregaran el báculo. Obviamente el prota quiso enfrentarlos, pero al hacerlo se dio cuenta de que las heridas por la explosión eran más serias de lo que esperaba. Aún así, eso no lo detendría, e intentó enfrentar a la cazadora. Lamentablemente, a causa de sus heridas, no podía mover su cuerpo como de costumbre, y para alguien que no empleaba energía mágica como arma, ese era el fin. Por suerte, el otro cazador detuvo el encuentro, incluso sanando sus heridas y explicándoles que no querían luchar, simplemente estaban tras el báculo, ya que al parecer había pertenecido al dios de la guerra, y ellos, Xiaolu y Shu, cazadores inmortales, estaban tras el báculo, porque solo él tenía la capacidad de encontrar los fragmentos en los que se había dividido dicho dios, los cuales otorgaban habilidades especiales, aunque si caían en las manos equivocadas, podrían liberar del sello los demonios que el dios había atrapado. Tras escuchar esto, a pesar de que Yue no estaba muy de acuerdo, Xiao tomó la decisión de entregarles el báculo, ya que sabía que de esa manera podrían salvar cientos de vidas, que estarían en peligro si los demonios llegasen a liberarse. No obstante, luego de otorgarles dicho báculo, este perdió todo su poder, ya que al parecer escogió a Xiao como su único maestro, así que sin él como su portador no tendría
la energía suficiente para encontrar los fragmentos que buscaban. Por lo que sin más opción, los inmortales le pidieron a Yue y a Xiao que los acompañaran en su misión, ya que de eso dependía el destino del mundo humano. A lo que ambos aceptaron, el prota en parte porque sabía que eso podría llevarlos hasta el demonio que buscaban, así que los cuatro emprendieron el viaje. Claro, después de que Xiao usara su arma para encontrar el paradero del primer fragmento. Después de esto nos muestran cómo en medio del camino, el grupo comenzó a llevarse mejor. O bueno, todos a excepción del prota y Shu, ya que sus personalidades no coincidían del todo. Aunque mientras estaban en marcha a su destino, terminaron topándose con una chica herida en medio del camino, a la cual el prota de inmediato quiso ayudar, llevándola a su vehículo. Algo con lo que Shu no parecía estar de acuerdo, ya que no podían confiar en cualquier persona que encontraran en el camino. Aún así, Yue desobedeció sus órdenes y la llevó dentro para sanar sus heridas. Una vez este se repuso, les explicó a todos que había recibido esa herida, luego de ser atacada por un grupo de bandidos en el camino. Así que los protas se ofrecieron a llevarla con ellos, al menos hasta salir de la zona desértica en la que estaban, sin saber que estaban cometiendo un grave error, ya que al parecer la chica estaba tras el báculo de Xiao, y por la noche, una vez los protas bajaron a guardia, usó sus habilidades para apoderarse del artefacto y escapar. Al día siguiente, cuando notaron su ausencia, se dieron cuenta de que la chica había escapado llevándose consigo el báculo, así que no tenían más opción que encontrarla lo antes posible. Por suerte para Yue, eso no sería problema, ya que gracias a su olfato desarrollado no le tomaría tiempo encontrarla. Mientras tanto, la chica llegó hasta la guarida de los tipos, quienes la enviaron por el báculo, los cuales eran una especie de híbridos, mitad demonio, mitad humano, que tenían en su poder a la hermana de la chica. Era por eso que no había tenido más opción que acatar sus órdenes, ya que de lo contrario acabarían con ella. Por cierto, los semidemonios estaban tras el báculo, ya que tenían en su poder 2 fragmentos del dios de la batalla, y según ellos, una vez tuvieran el báculo, su poder incrementaría. Mientras tanto, el grupo de los protas consiguió dar con el paradero de los tipos, gracias al olfato de Yue, así que estaban listos para iniciar el asalto. Por otra parte, los demonios llevaron a cabo el intercambio con la chica, en la que luego de que esta última recuperara a su hermana y el demonio obtuviera lo que buscaba, se dispuso a escapar. No obstante, los hijos de fruta no lo permitirían, ya que según ellos, sus habilidades podrían continuar siéndoles útiles. Y a pesar de que la chica intentó escapar y proteger a su hermana, no fue rival para los semidemonios, que gracias a los fragmentos que tenían en su poder, consiguieron doblegarla, atrapándola tanto a ella como a su hermana en una especie de barrera mística. Mientras tanto, los protas llegaron a la cueva de los semidemonios, pero notaron que el lugar era una especie de laberinto y llegar hasta los tipos sería bastante complicado. Así que el prota les propuso dividirse para abarcar más terreno. Él, como siempre, formaría equipo con su hermano para protegerlo. Una vez dentro, Xiao le preguntó cómo lograría encontrar a la chica, pero el prota le contestó que olvidaba algo. Su olfato los llevaría a lo que buscaban. Y tal como lo predijo, así fue, ya que al final dieron con el paradero de la chica, quien junto a su hermana estaba siendo torturada por los semidemonios, pero a pesar de sus amenazas continuaba negándose a unirse a ellos, y luego de hacerlos enfurecer, quisieron acabar con su vida. Sin embargo, la que recibió el impacto fue su hermana, quien no podía permitir que su hermana mayor sufriera más por su culpa, quedando gravemente herida. Esta escena hizo enfurecer a Yu, que de inmediato se hizo presente en la escena, deteniendo otro ataque de los hijos de fruta. Por otra parte, ellos no fueron los únicos en llegar, ya que los cazadores del grupo aparecieron en la cueva después de destrozar varios muros. No obstante, estos últimos, creyendo que la chica era su enemiga, lanzaron un fuerte ataque contra ella, ataque que por suerte fue detenido por las espadas de Yue, quien a duras penas fue capaz de contrarrestar el impacto. Rápidamente les hicieron entender que ellas no eran las enemigas, y simplemente fueron manipuladas por los semidemonios, en quienes por cierto sintieron la presencia de fragmentos celestiales, por lo que ahora no había dudas de quién era el enemigo. Pero los tipos llamaron a todos sus hombres para bloquear sus vías de escape, tipos los cuales no tuvieron oportunidad contra el poder de los cazadores. Tras esto le pidieron a Yue, quien quería aniquilar a los tipos, que pusiera a salvo a ambas chicas, mientras ellos se harían cargo de los semidemonios. Una vez dicho esto, los cazadores iniciaron un enfrentamiento con el líder de la banda, quien gracias al fragmento pareció tener un poder bastante alto, pero a pesar de eso no fue rival para el trabajo en equipo de dos cazadores clase SS, quienes luego de derrotarlo obtuvieron el primer fragmento. Mientras tanto, los protas que habían escapado
escapado de la cueva con las chicas fueron interceptados por el otro semidemonio, quien quería apoderarse del báculo a cualquier costo, pero para eso tendría que enfrentarse a Yue, quien no dejaría que tocara a su hermano. No obstante, la batalla parecía estar bastante pareja, ya que Yue aún no se reponía del impacto de la cazadora, además de que el tipo tenía habilidades como demonio que le daban la ventaja. Y para empeorar todo, Xiao quiso ayudar, pero solo distrajo al prota, quien terminó siendo atrapado por la magia del semidemonio, el cual estaba utilizando su poder para convertirlo en una especie de estatua. Y como recordemos, no tenía ningún tipo de habilidad mágica para contrarrestarlo, así que al verse acorralado le pidió a Xiao que escapara y se llevara con él a las chicas, mientras que él los alcanzaría después. Pero el chico sabía que eso no era cierto y se culpaba por ser tan débil. Por suerte, gracias a eso liberó un poco del poder del bastón que la chica le había devuelto, poder el cual fue suficiente para liberar a Yue de la prisión. Aún así, su cuerpo no soportó la presión de utilizar demasiado poder y terminó colapsando, escena que hizo enfurecer al prota, que luego de recuperar su fuerza no se contuvo contra el semidemonio, destrozando uno de sus brazos en segundos. Y a pesar de que el tipo quiso emplear los mismos trucos de antes, ya no fueron efectivos ante Yue, quien con una serie de movimientos impredecibles lo puso de rodillas. Al verse acorralado, el hijo de fruta le recordó que ya que una parte de él era humana, no tenía el derecho a eliminarlo, ya que rompería su juramento como cazador. Sin embargo, el prota le dijo que no le importaba ser un cazador, él simplemente acabaría con quien pusiera en peligro la vida de su hermano. Tras decirlo, acabó con su vida sin dudarlo, y claro, al hacerlo, obtuvo otro fragmento. Unas horas más tarde, las chicas fueron llevadas al transporte de los protas, donde tras analizarla notaron que la hermana de Shizu había sufrido un daño irreparable, así que en unas horas perdería la vida. Por suerte, uno de los cazadores le explicó que existía una alternativa, y era la de sellar su alma hasta encontrar un cuerpo el cual pudiera habitar, una técnica que los inmortales solían emplear, a lo que Shizu accedió, y el espíritu de su hermana fue sellado en su sortija hasta encontrar el recipiente adecuado. Pero bueno, luego de esto la chica les pidió dejarla unirse a su grupo, ya que querían enmendar sus errores y ayudarlos en su travesía, algo a lo que al final accedieron, ya que sus técnicas podrían serles útiles. Unos días más tarde, los protas tuvieron que hacer una parada en medio de una ciudad desértica, con el objetivo de encontrar un poco de medicina para Xiao, quien a causa de usar demasiado poder del báculo días atrás, su cuerpo sufrió desgaste de maná, y según los inmortales, en dicho lugar se encontraba un antiguo cazador que podría ayudarlos, y el cual terminó siendo este tipo de aquí, quien usaba una tienda de ropa como fachada para ocultar su boticario mágico. Por suerte, gracias a algunas de sus pociones, Xiao logró recuperarse de su estado. Una vez con el problema resuelto, los cazadores le preguntaron por qué esa ciudad cambió tanto desde la última vez, a lo que el tipo les explicó que hace unos años había caído un meteorito que devastó gran parte de ella, y el calor de dicho meteoro era el que causaba las enormes olas de calor que azotaban el lugar. No obstante, no podían hacer nada para solucionarlo, ya que un demonio de fuego de grado alto había establecido su base en el meteorito, explotando sus materiales para su beneficio. Tras esto, los inmortales le pidieron a Xiao que utilizara su báculo para encontrar otro de los fragmentos, descubriendo que uno de ellos se encontraba precisamente dentro del meteorito. Así que los cazadores no lo pensaron dos veces y se pusieron en marcha a dicho lugar, mientras que Yue, para descartar que se tratara del demonio que buscaba, les pidió dejarlo acompañarlos, a lo que estos accedieron, eso sí, advirtiéndole que se enfrentarían a un demonio de clase alta, y a un humano como él, eso podría costarle la vida. Así que el chico le pidió a Xiao que se quedara en la tienda hasta su regreso. Una vez en el lugar, los inmortales planeaban cómo acceder a él, pero Yue, como siempre, escogió el camino fácil, creando su propia entrada con sus espadas. De inmediato fueron recibidos por un grupo de guardias entrenados. Aún así, no pudieron hacer nada ante las habilidades del prota. Una vez se deshizo de ellos, los tres aprovecharon para explorar la zona, hasta que el demonio que buscaban se presentó ante ellos, quien por cierto tenía una forma humanoide. El prota quiso enfrentarlo, pero rápidamente fue detenido por un ataque de llamas del tipo, quien le dijo que él no le interesaba. Su único objetivo era la sangre de uno de los dos inmortales, y no desperdiciaría esa oportunidad. Pero a pesar de la diferencia, el prota continuó arremetiendo contra él. Aún así, por más que intentaba alcanzarlo con sus armas, el poder del demonio era muy grande. Sin embargo, el tipo tampoco podía tocar a Yue, ya que sus espadas podían negar cualquier ataque demoníaco, aunque luego de notarlo, apuntó directamente a su cuerpo, causándole heridas bastante serias. Tras esto, les dijo que su objetivo era obtener su sangre para activar el fragmento dentro del meteorito e iniciar un ataque contra los celestiales que habitaban en el cielo, con quienes tenía cuentas pendientes. Obviamente no
no podían permitirlo, pero sus ataques no lo alcanzaban, así que sin más opción, Yue les dijo que escaparan, mientras él se haría cargo de todo, ya que no dejaría que obtuviera su sangre. Claro, sabía que eso significaba una sentencia de ser eliminado para él. Aún así, sin más alternativa, los tipos dejaron todo en sus manos. Tras esto, ambos iniciaron el combate, en el que el prota dependía por completo de su velocidad. Aún así, no era suficiente, y el demonio le dijo que era un tonto por confiar en inmortales, quienes no merecían su sacrificio, pero al menos reconocía que era alguien fuerte a pesar de ser solo un humano. Por suerte, cuando estaba para acabar con su vida, los inmortales regresaron para llevarlo consigo, aunque cometieron el error de entregarle un poco de su sangre, a pesar de las advertencias de Yue. Y aunque lograron escapar, el demonio usó dicha sangre para activar el poder del meteorito en la ciudad, y cuyo poder enviaría directamente a los celestiales en el cielo. Sin embargo, los inmortales sabían que eso no funcionaría, ya que el meteorito no tenía la fuerza suficiente para alcanzarlos, y simplemente sería devuelto a la ciudad. Y sí, tal como lo dijeron, fragmentos del meteoro comenzaron a causar destrozos por todo el lugar. Por suerte, los protas, incluyendo a Xiao y la otra chica, llegaron a un refugio. Aún así, el lugar no resistiría mucho. Y lo peor de todo, las heridas que Yue había sufrido podrían costarle la vida. Por otra parte, el demonio de antes causaba destrozos en busca de los inmortales, ya que según él, ellos tenían la culpa de que su plan fracasara. Por cierto, la razón por la que quería acabar con los celestiales era porque años atrás ellos habían lanzado el meteorito a la ciudad para acabar con los demonios reunidos en ella. No obstante, en dicho ataque, su esposa perdió la vida como daño colateral, y gracias al sentimiento de ira por ello, él fue convertido en un demonio. Era por eso que ahora como demonio buscaba venganza contra ellos. Y después de explicarle esto tanto a los cazadores como a Xiao, que intentaban detener los destrozos que estaba causando en la ciudad, el tipo adoptó una forma demoníaca para poner fin a todo de una vez por todas. Los protas únicamente eran protegidos por el poder del báculo, que los mantenía a salvo de sus ataques. Aún así, eso no duraría mucho. Pero mientras esto ocurría, otro demonio de clase superior al tipo de antes había llegado a la ciudad en busca de fragmentos. Así que luego de saber que el otro demonio tenía uno de ellos, inició un enfrentamiento contra él, en el que la diferencia de poder era demasiado grande, al grado de tomarle unos segundos deshacerse del tipo de antes para robar su fragmento. Obviamente Xiao, al notar eso, quiso detenerlo, pero no tenía una sola oportunidad contra el demonio. Por suerte, este último no estaba muy interesado en él, así que luego de notar que no podía hacer uso del báculo, decidió marcharse. Eso sí, advirtiéndole que algún día volvería por su báculo. Una vez el tipo se marchó, el demonio de antes, que había entrado en razón, usó sus últimas fuerzas para detener el meteorito que estaba por caer en la ciudad, recordando cómo una vez había sido feliz en ella. Por suerte, gracias a esto, los protas salieron con vida, a pesar de no haber podido contra el demonio. Luego de esto, los chicos salieron de la ciudad y emprendieron un viaje a una especie de aguas sagradas, que tenían la habilidad de curar todo tipo de heridas. Esto ya que el prota, a pesar de haber mejorado, aún tenía heridas bastante serias, que en caso de no ser tratadas, podrían costarle la vida. Por cierto, estaba siendo tratado bastante bien por Shizu, quien estaba muy agradecida con él. Y claro, no solo ella, ya que la cazadora, a pesar de mantener una fachada fría, había comenzado a sentir algo por él, luego de ver cómo estuvo dispuesto a sacrificarse por ella. Pero bueno, luego de varios días de viaje, los chicos por fin llegaron a su destino, el río Shagis. El prota no podía creer lo hermoso que era, y los inmortales le explicaron que dicho lugar fue bendecido hace tiempo por los dioses, dándole la habilidad no solo de curar heridas, sino incluso de cumplir deseos, por lo que solía ser muy concurrido por los humanos. No obstante, años atrás, demonios de rango medio comenzaron a aparecer, impidiendo que muchos se acercaran. Era por eso que ahora era tan solitario. Pero vayamos a lo importante. Una vez en dicho lugar, los protas se sumergieron en el lago, y tal como lo decían las leyendas, las heridas del chico comenzaron a sanar, aunque mientras lo hacían, notaron la presencia de alguien en las cercanías, quien resultó ser este tipo de aquí, el cual tenía un aspecto bastante sombrío, e ignoró por completo a Yue, quien decidió que lo mejor era marcharse, ya que si había llegado hasta ese lugar, solo podría tratarse de alguien peligroso. Pero al hacerlo, el tipo notó las espadas que portaba, recordando cómo hace tiempo había combatido con alguien con armas similares, y quien hasta ahora fue la única persona capaz de derrotarlo. Así que luego de prestarle más atención, se dio cuenta de que esas espadas eran las mismas a las que años atrás se había enfrentado. Así que sin dudarlo, le preguntó de dónde carajos había sacado esas espadas, y si acaso se las había robado a su antiguo rival King. No obstante, el prota trató de explicarle que su padre era quien se las había heredado, pero el tipo no parecía escuchar sus palabras, incluso retándolo a un duelo, y en caso de no ser digno de ellas, se las arrebataría, a lo que el prota enfurecido aceptó, diciéndole que acabaría con todo lo que se interpusiera en su camino hasta llevar a cabo su venganza. Aunque cuando estaban por iniciar su duelo, los inmortales
inmortales se hicieron presentes, preguntándole quién carajos era, a lo que este último les explicó que no intervinieran en una batalla de espadachines o acabaría con ellos, mostrándoles una prueba de su poder que les causó escalofríos. Por suerte, antes de que el enfrentamiento iniciara, Shizu se hizo presente, diciéndole al tipo, quien al parecer era conocido como Fantasma, un frío assassin del que la chica había escuchado rumores, que si quería tener una batalla de tú a tú contra el prota, le diera un par de días hasta que sus heridas sanaran por completo. De lo contrario, no podría luchar contra el rival que esperaba. Tras escuchar esto, el tipo accedió. Eso sí, solo le daría un día para reponerse. Luego de esto, la chica les explicó que escuchó rumores de ese tipo, quien al parecer portaba una espada creada con huesos de demonio, que poseía un poder enorme, con el que incluso había sido capaz de derrotar tanto a inmortales como a demonios de clase superior, por lo que el prota no tendría oportunidad contra él, y lo mejor era escapar. Pero Yue le respondió que no haría eso, ya que de cualquier forma usaría sus habilidades de rastreo para perseguirlos, además de que por ningún motivo rompería su promesa. Él se presentaría al encuentro aunque eso le costara la vida. Xiao intentó persuadirlo, pero Yue no cambió de opinión, recordándole cómo su padre nunca escapaba de una batalla, y en parte gracias a eso, ellos estaban vivos. Tras esto, el prota terminó de sanar sus heridas en el río para estar listo, y Shizu aprovechó la oportunidad para pasar un momento a solas con él, diciéndole que por favor no perdiera la vida en su encuentro, porque no quería sentir lo mismo que sintió al perder a su hermana, ya que él se había vuelto una persona muy importante para ella. Pero bueno, luego de esto, el día del encuentro por fin llegó, y ya que sus amigos no pudieron persuadirlo, al menos le brindaron su apoyo, obsequiándole una especie de armadura mágica y un hechizo de velocidad con el que conseguiría explotar al máximo sus habilidades de combate. Xiao intentó detenerlo por última vez, pero el prota le explicó que enfrentar los obstáculos, a pesar de lo difíciles que fueran, era lo que le daba sentido a la vida, así que él por ningún motivo podría escapar de algo que lo mantenía vivo. Tras esto nos muestran un pequeño flashback sobre cómo el prota desde pequeño había deseado heredar las espadas de su padre. Sin embargo, para hacerlo tuvo que trabajar muy duro, a causa de haber nacido sin una pizca de poder mágico. Pero regresando al presente, ambos espadachines iniciaron el enfrentamiento, en el que Yue estaba empleando su velocidad para acorralar al tipo. Pero a pesar de eso, era capaz de predecir sus movimientos y asestar uno que otro golpe que la armadura del chico a duras penas era capaz de resistir. Para empeorar todo, el tipo tenía la ventaja gracias a lo largo de su espada. Por suerte, el prota entrenó algo similar con su padre años atrás, ya que sabía que ese era uno de los puntos débiles de la técnica que empleaba. Así que gracias a dicho entrenamiento fue capaz de darle la vuelta a la situación e incluso iniciar un combate mucho más parejo, en el que ambos parecían predecir cada uno de sus movimientos. O eso hasta que Yue usó uno de sus trucos, recibiendo el impacto de la espada para conectar un golpe con mucho más poder. Gracias a esto, por fin dañó al tipo, quien parecía comenzar a respetarlo, diciéndole que desde ahora lucharía con todo su poder. Y sí, tenía razón, ya que momentos después, Yue perdió todo el terreno que había ganado, debido a que el otro tipo estaba embuyendo su arma con magia oscura, creando el counter perfecto para el prota, que únicamente contaba con fuerza física. Por suerte, cuando estaba acorralado, recordó la última técnica que aprendió en su entrenamiento, la técnica del sacrificio de sangre, que le otorgaba mucho más poder. No obstante hacerlo, representaba perder prácticamente su humanidad. Incluso su padre le advirtió no utilizarla bajo ningún motivo, pero sin más opción acudió a dicha técnica, usando su sangre para liberar el poder de las espadas, que gracias a la energía maligna de cientos de demonios, le otorgó un poder inigualable, con el que fue capaz de combatir de tú a tú con el tipo, quien comenzaba a emocionarse por al fin encontrar a un oponente digno. Yue, por más ataques que recibiera, continuaba levantándose, con el único fin de combatir. Sin embargo, debido a todo el poder que continuaba acumulando, poco a poco perdió el control de su poder, al grado de ya no solo querer acabar con su oponente, sino incluso con sus amigos, a quienes en medio de su locura veía como demonios, y a pesar de que los inmortales intentaron detenerlo, no podían hacer nada ante su poder desenfrenado. Por suerte, el tipo de antes aprovechó la distracción para conectarle un golpe y hacerlo entrar en razón. Tras esto, el prota entró en una especie de trance provocado por las espadas, quienes le mostraron un poco de su pasado, sobre cómo King, su antiguo portador, era el hermano de su padre, el cual, luego de sufrir heridas bastante serias, le otorgó sus espadas para que se las heredara a su hijo, quien tomaría el rol de proteger a un niño encontrado por él, quien según sus palabras sería el salvador del mundo humano. Sí, en realidad Xiao no era el hermano de Yue, pero bueno, una vez el prota salió del trance, el tipo de antes le dijo que por esta vez le perdonaría la vida, tal como una vez su predecesor lo había hecho con él. Eso sí, le dijo que muy pronto se volverían a ver, y esperaba que para entonces se convirtiera en el oponente que estaba buscando, diciéndole que a pesar de ser solo un simple humano, era el segundo oponente más fuerte a quien se había enfrentado.
Pero bueno, luego de esto el prota se reencontró con sus compañeros, quienes estaban aliviados de no haberlo perdido, incluso la inmortal, que a pesar de ocultarlo, comenzaba a sentir algo por el chico. Pero bueno, tras esto decidieron continuar con su viaje al siguiente fragmento. Lamentablemente aquí termina este resumen, pero tranquilos, el anime aún se encuentra en emisión, pero al ser de origen chino no sé con qué frecuencia salen los capítulos y cuántos tendrán su totalidad. Eso sí, si este video llega a los 1000 comentarios y 25.000 likes, apenas salgan más capítulos traeré la segunda parte. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.